El Chelsea, el campeón de la Champions League en la última temporada, ahora afronta un nuevo año para volver a ser campeón de esta competición europea, la más importante a nivel continental, y también para realizar un buen papel y, por qué no, levantar la Premier League. Se ha reforzado y bastante bien de cara a la nueva temporada. Interesante el mercado de pases del Chelsea. Obviamente los flashes se nos lleva Romelu Lukaku y su gran inversión, pero también tenemos que tener en cuenta que en cuanto a ventas, el Chelsea recibió más dinero de lo que gastó en este mercado, así que es una cuestión de analizar porque creo que se reforzó muy bien y dejó salir jugadores que ya hace mucho tiempo eran ficha del equipo azul, pero que no tenían minutos. El primero que llegó fue Marcus Bettinelli, el arquero de 29 años proveniente del Fulham. No venía teniendo continuidad allí. Llega como alternativa, quizás a Mendy, quizás a Kepa, como tercer arquero. Bettinelli es un nuevo jugador del Chelsea. Un arquero por lo menos libre para tener en la plantilla. Creo que va a ser decididamente el tercer arquero, teniendo en cuenta que está Mendy y Kepa, pero un jugador que por lo menos tiene experiencia en el fútbol inglés y eso es siempre importante, y más para estos equipos que tienen exigencias muy altas. Romelu Lukaku, la figura estelar de este mercado de pases para el último campeón de la Champions. 115 millones de euros gastó el Chelsea para traer al delantero belga del Inter de Milán, firmando por 5 años, y su vuelta, la revancha, al Chelsea. Sin dudas es la revancha para él. Necesitaba cambiar su imagen del Chelsea quizás y pasar del Inter campeón a este momento del Chelsea para tratar de defender el título de Champions, de buscar la Premier obviamente con esta inversión fuerte. Sin duda es un gran refuerzo. ¿Qué decir de Lukaku más que eso, no? Pero la verdad que en Stamford Bridge llegó muy joven, a los 18 años, tuvo dos pasos que no fueron los mejores, y lo mejor de Lukaku lo vimos en Premier, pero en otros equipos, como en el Everton, en el United o en el West Bromwich, cuando salió cedido del Chelsea. Así que creo que sin dudas es la revancha, y mucho hablamos de Lukaku en un video cuando se anunció su fichaje por el Chelsea. Si hablamos de todos los pasos que tuvo por la Premier League, son 8 los años que junta este delantero belga. En ese tiempo anotó 113 goles en la división, lo lleva a posicionarse o a estar metido en realidad en los 20 primeros goleadores de todos los tiempos de la Premier. Seguramente va a seguir ampliando a base de goles y subiendo posiciones también en este récord. Y si de goles hablamos, tenemos que hablar que es el máximo goleador de todos los tiempos de su selección, de la selección belga, con 64 goles y 98 partidos. Así que creo que Lukaku quiere tener todo ese rendimiento que tuvo fuera de Chelsea en esta temporada con la camiseta azul. Y por otro lado, también en el deadline y casi sobre el cierre, allí sobre el final, nos encontramos con el traspaso de Saúl, el hombre proveniente del Atlético Madrid, a préstamo por un año con un cargo de 5 millones, el español que llega a reforzar el medio del Chelsea para esta temporada. Gran refuerzo también del Chelsea, un jugador con mucha experiencia en competiciones europeas. Hay que ver cómo se adapta a la Premier. Creo que es lo único que le podemos marcar a este jugador, porque su jerarquía habla por sí sola. En el Atlético, 340 partidos, 43 goles, goles importantes para el Atlético. La verdad que es un salto de jerarquía en un medio que quizás necesitaba otro jugador. Si pensábamos que estaba Jorginho, Kanté, detrás Kovacic, y no teníamos un jugador tan importante en cuanto a jerarquía para que Tuchel meta mano en el equipo, en la rotación, y creo que Saúl viene a cumplir eso con creces. Ganó 2 veces la Europa League con el Atlético, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa UEFA, 2 ligas, así que la verdad que el palmarés de Saúl y su estadía en el Atlético hace que sea un jugador a tener en cuenta, y la verdad que va a ser muy interesante de ver en la Premier League. Los últimos partidos de Saúl en el Atlético fueron 33 de 38. Solo se perdió 5 partidos en la liga en la última temporada, haciendo 2 goles, convirtiendo en 2 ocasiones. Un volante que, bien decías, quizás corra a la par o un escaloncito atrás de un doble 5 que ya está establecido como Kanté y Jorginho.
pero la realidad es que el nombre de por sí ya marca una tendencia a que lo vamos a ver y muchos minutos jugar en el Chelsea esta temporada. Me llamaría la atención no verlo tanto, más teniendo en cuenta que el propio Saúl quería tener esta experiencia en Chelsea y creo que forzó un poco la salida del Atlético para tener esta oportunidad y hasta terminó haciendo que sea un efecto dominó en el mercado con las situaciones en España de Griezmann y de Jong, pero centrándonos en su situación en Chelsea, por lo menos se le puede, Tuchel con Saúl puede mirar un jugador de jerarquía para reemplazar a Jorginho y a Kanté, que quizás con Loftus-Cheek y con Kovacic, jugadores muy diferentes de características y quizás que no venían teniendo tantos minutos la temporada pasada como Saúl lo tuvo en el Atlético de Madrid. Si hablamos de las bajas, nos encontramos con el arquero Wilfredo Caballero, el argentino, que se fue libre con 39 años, no sigue en el Chelsea para esta temporada. Un poco explica la contratación de Bettinelli del Fulham que nombrábamos hace un rato. La realidad es que sin minutos por Kepa y Mendy, lo de Caballero era casi una obviedad. Sí, la salida del arquero argentino estaba al caer, un tercer arquero de 39 años, quizás ahí el Chelsea apostó por lo menos rejuvenecer un poco la posición, no era tan difícil, pero le bajó 10 años y también trajo un jugador sin costo que venía de un equipo de la Premier. Hay que ver qué sucede con Caballero en su futuro, si sigue en Premier o tiene otro lugar en el fútbol europeo. Luego hay varios jugadores del Chelsea que se han ido a préstamo. Estamos hablando de, por ejemplo, Ampadu, que se ha ido al Venecia por una temporada. Drinkwater, que pasará a préstamo también un año en el Reading del Championship. Bakayoko se ha ido al Milan de Italia por 2 temporadas y un cargo de 2 millones. Y también nos encontramos con Batshuayi, que pasa al Besiktas también por una temporada con 150.000 euros, casi una recompensa chiquita de cargo para esta sesión. Son 4 jugadores que no iban a tener lugar en el Chelsea. Jugadores también que vienen siendo prestados hace varias temporadas. Son casos los 4 que no es que estaban en la temporada pasada en la plantilla del Chelsea, ¿no? Estaban a préstamo en otros equipos. Y tampoco tenemos ningún jugador que decimos por qué el Chelsea no se quedó con este jugador. Así que ya diciendo se entienden las salidas y también ver cómo, por ejemplo, Bakayoko salió al Milan 2 años, volvió al Milan donde le fue muy bien y esas situaciones de que quizás el Chelsea está buscando también sacarse tantos jugadores que tienen con ficha propia y también tenerlos un largo tiempo fuera. También se han ido 2 jóvenes promesas. Hablamos de Billy Gilmour, que ha pasado a préstamo al Norwich, y también a Conor Gallagher, otro que se ha ido por una temporada al Crystal Palace. Son 2 de los juveniles que se han marchado para buscar más minutos en otro club, pero que se han mantenido en Premier. Muy importante esto último, que se mantengan en Premier, en este ritmo de competencia, donde el Chelsea los va a poder monitorear desde ese lado. Son jugadores jóvenes que salen a buscar minutos en equipos con exigencias más bajas, y creo que es todo ganancia tanto para el club como para estos 2 jugadores. También hay que hablar de las ventas, porque números importantes se han manejado en el Chelsea. Hablamos, por ejemplo, de Fikayo Tomori, el jugador que se marchó al Milan por una suma de 29 millones de euros, un defensor central de 23 años. También en esa posición, Mark Gay, que se ha marchado al Crystal Palace por 23 millones, 2 números importantes para esta salida. También se suman a Kurt Zouma al West Ham por 35 millones, otro de los centrales que se ha ido. La verdad, hubo 3 salidas de centrales en el Chelsea. Souma es el único de estos 3 casos que estuvo la temporada pasada, pero vemos hoy la plantilla del Chelsea y seguimos viendo con muchos jugadores en esa posición, entonces creo que hacer caja con estos jugadores que no tenían minutos o estaban fuera y tenían pocos minutos es una situación bastante inteligente, y además jugadores con una corta edad que pueden dar un salto en su carrera en otro club. También por las bandas se ha debilitado un poco el Chelsea, o ha vendido, mejor dicho, por ejemplo, a Zappacosta, quien jugará en el Atalanta por 9 millones. También
a Tino Livramento, el juvenil de 18 años, lateral por izquierda, a 6 millones para el Southampton, y Víctor Moses, que pasa al Spartak de Moscú, 5 millones, en este caso es volante, pero las bandas del Chelsea también han sido en cierto sentido vendidas. Sí, y dos jugadores que tampoco estaban la temporada pasada, y se puede ver también jugadores grandes. 29 años Zappacosta, 30 Víctor Moses, darle una salida en posiciones que están muy bien cubiertas en el Chelsea, los laterales, así que dejar de tener jugadores que no se van a usar en este mercado parece que fue un poco la política del Chelsea para afrontar las salidas. Y por último, los delanteros también que se han marchado. Decíamos que llegó Lukaku, hay que darle lugar al belga. Y un gesto que tuvo Oliver Giroud, que fue la renovación cuando su contrato vencía en junio de este año, terminó renovando un año más para irse al Milan por 1 millón. Quizás es poco para lo que puede dar Oliver Giroud, pero la realidad es que se termina marchando a un club importante de Italia que tendrá nada más y nada menos que la Champions League esta temporada. Sin duda es un salto para él porque ya empezó a tener minutos en el Milan. Eh, Obviamente las exigencias o quizás los objetivos del Chelsea son más grandes, pero la situación de un jugador ya grande, entrado en edad, que pueda tener minutos en un equipo enorme como es Milan, es una situación que para el jugador es muy buena. Y para el Chelsea también, porque se ve que terminaron en una buena relación y que pudieron acordar una salida de la mejor forma. Y por último, la salida de Tammy Abraham, también delantero, se ha marchado a la Roma, tendrá como director técnico a José Mourinho, jugará Conference League, 40 millones recauda el Chelsea por este delantero de 23 años, lo decíamos, Lukaku va a tapar jugadores y Tammy Abraham fue uno de los sacrificados. Sin duda esto último es lo que pasó con Abraham. Ya tenía poco espacio en el Chelsea la temporada pasada. La llegada del delantero belga le saca muchas más opciones y encontró una buena salida, primero porque Roma invirtió fuerte con 40 millones y con 23 años pasar a un equipo grande de Italia puede hacer que su carrera siga en ascenso y demostrar lo que pudo demostrar en Chelsea en su momento y lo que no pudo quizás con Tuchel hacer dentro de la cancha si llegó al fútbol italiano. El campeón de la Champions League moviéndose en este mercado de pases para revalidar quizás el título de la competencia más importante de Europa y por qué no también de levantar de una buena vez por todas la Premier League.